tarde, después de las 10 de la noche, vieron cómo es Argentina, la CNB publicó una resolución con una limitación a la compra de dólares financieros para los brokers. Esto no impacta sobre ningún ciudadano común, sino sobre las cuentas de los brokers. ¿Qué estaba pasando? Vieron que la semana pasada empezó a bajar la tasa de interés. Claro. Cauciones con una TNA anual en torno al 35% de TNA. Lo que se empezó a ver es que había muchos brokers que estaban haciendo un rulo. Es tomar pesos, caución tomadora, o sea, endeudarse en pesos y con esos pesos, con sus cuentas propias, ir y comprar dólar MEP y dólar contado con liquidación. Es algo que había una resolución y cuando se levanta el cepo no había quedado claro en qué había quedado esa resolución. No se permitía antes hacer esto. Apalancarte en pesos, tomar cauciones y con esos pesos ir y comprar dólares financieros. Bueno, esto no había quedado claro, había quedado un gris cuando sale el cepo y el viernes a la noche termina quedando claro. Y esto, repito, esto afecta a las cuentas propias de los brokers. Es una medida bastante fina que no va a afectar a ningún ciudadano de pie, ningún inversor. Simplemente a las cuentas de los brokers. A mí siempre me llamó la atención qué ojo tienen para los negocios, ¿no? Es decir, saben el momento en que hay que endeudarse en pesos para comprar dólares. ¿Cómo decir? Che, qué bárbaro, ¿no? O sea, sí, no pierden nunca. Totalmente, sí. Hay gente que está todo el día mirando el mercado. Sí, y... a mí me genera duda. Algunas cosas me suenan raras. Más que mirando el mercado me suena bastante raro. Sí. Pero bueno, son resoluciones explicativas, porque además viste que salió en realidad la resolución estaba, como vos decís. Exacto. Una resolución explicativa. Que detalló. Sí. Porque en algún momento yo estaba leyendo ahí casi un 9% ganaste, prácticamente. Sí, con este rulo, totalmente. Por eso digo, ¿qué ojo tienen para los negocios? ¿Saben? Súper especulativo. No, pero más allá de eso, es parte del mercado. Lo especulativo es parte del mercado, está bien. Pero no, es como que nunca te equivocás. No es que tomás deuda en pesos. Sí, para invertir, tomar riesgo. No, olvídate, vamos al negocio especulativo financiero que es completamente lícito. No tenés por qué endeudarte para poner una fábrica. Es parte del negocio financiero. Pero digo, nunca es que vos te endeudás en pesos y perdiste. El tema sería un manejo de información sensible. Bueno, esto es a lo que voy. También. Esto es a lo que voy. Asimetría de información. Es eso. Eso, y además, en la medida que vos te endeudes en pesos para demandar otro bien, ese bien también va a empezar a subir cada vez más. Claro. Entonces, alguno va a quedar dado vuelta y otro va a ser una enorme ganancia en muy poco tiempo. Exacto, y la CNB es la que se tiene que encargar de poner regulaciones para garantizar. Y de estar mirando lo que está pasando en el mercado. Digo, es todo válido hasta que empezás a hacer negocios raros. Es importante lo que decís, que fue una aclaración, porque esto ya estaba, claro, y había quedado un gris. Muchos brokers decían que no entendían desde la salida del cepo si se podía hacer o no. Esto no se podía hacer. Y bueno, finalmente es una aclaración de recordar que no se puede. Pero está bien lo que dice Lara. Vos, inversor... No te cambia nada. Individual. No sos una LIC, no te cambia nada. Es solo para las cuentas propias de los brokers. Vos querés caucionarte, tomar una caución y con eso comprar billete, hacelo. Exactamente. El tema es en el camino, ¿cuánta plata se movió en estos días? Claro, notaron que los últimos días de la semana pasada hubo muchas de estas operaciones. Y sí, que aparte jamás van a perder, olvídate. Ya en los últimos días se sabía que no iba a terminar yendo a la cumbre de Vox, la cumbre de Patriots, esta especie de espacio, Darío lo conoce bien, de derecha que tiene como principal referente a Santiago Abascal, el líder de Vox. Hubo una introducción de Abascal precisamente a la charla y después Javier Milei saludó en lo que fue la única declaración importante que hizo en los últimos días, durante el fin de semana. Tenemos para escuchar lo que decía Milei ahí en el acto de Vox, porque lo que plantea es que se quedó acá porque quiere defender la gestión. Muchísimas gracias a cada uno de los que están en ese hermoso estadio, en ese lugar. Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión, pero sin lugar a dudas, cuando sea posible nos volveremos a ver, ya sea en España, en Argentina o en cualquier parte del mundo, porque la causa de la libertad es de todos y la izquierda y estos terroristas asesinos nos la van a sacar.
O sea, las ideas de la libertad son las correctas y van a triunfar. Muchísimas gracias, Santiago querido, y un abrazo gigante a cada uno de ustedes. ¡Viva la libertad, carajo! Una exposición de 1 minuto, de alguna manera, porque él es una suerte de vivo, hace ahí con Abascal un intercambio breve. A lo que voy es, una semana después de las elecciones, la verdad que si alguien pensaba que Milei iba a hacer un giro discursivo, por lo menos acá no se nota. Igual no pudo ir a España, está bien haberse quedado. Exactamente, no fue a España, eso fue un cambio en la agenda y una decisión que ha tomado él que también me parece buena. Ahora, a lo que voy es, se sigue rodeando de la misma gente en el sentido de estos grupos que trabajan o con los que comparte ideas en el plano internacional. Sobre todo, el discurso es prácticamente el mismo de siempre, esta idea de defender la gestión con uñas y dientes, apuntar bien duro contra la izquierda. Es un Milei exactamente igual. Si alguien esperaba que haya un cambio, un giro en lo discursivo, la verdad que por lo menos en el plano internacional, en este tipo de actos, y también con lo que vimos durante toda la semana, es un Milei que mantiene la misma esencia, que más allá de los cambios que puede haber habido a nivel interno, a nivel de gestión o lo que el gobierno está planteando como un cambio en la gestión del día a día, Milei sigue siendo el mismo y por eso me parece que hoy también cuando escuchemos el mensaje del presupuesto, si bien no va a ser en estos términos, vamos a escuchar más o menos lo mismo que veníamos escuchando porque Milei piensa que el camino es por acá. Digo, no va a haber un cambio en cuanto a lo que tiene que ver con la matriz discursiva, con lo que el presidente piensa de cuál es la solución o por dónde tiene que ir el país para salir adelante, básicamente. Así que acá en Vox planteando esta idea de defender la gestión con uñas y dientes. Tiene una semana importante en el Congreso de la Nación. Creo que lo más relevante en materia política va a pasar por ahí. El miércoles en la Cámara de Diputados ya hay una sesión convocada a partir de las 14 y el jueves en el Senado. ¿Y qué se va a tratar? Pues, puntualmente se va a insistir con los vetos o con las leyes que vetó Javier Milei. Estamos hablando de Garrahan y financiamiento universitario en el primer caso, en la Cámara Baja, en diputados, y después todo lo que tiene que ver con la ley de ATN, de reparto de ATN, que se va a estar tratando en la Cámara Alta, en el Senado. Ahí hay un par de cuestiones claves. En principio estarían dadas las condiciones para que la oposición logre los 2 tercios para insistir con estas leyes y evitar el veto de Milei, esto es, contravetarlo de alguna manera. Un poco lo que vamos a tener que estar atentos es cómo van a terminar votando aquellos que se ausentaron inicialmente en las votaciones en su momento. Hubo, en el caso de Garrahan, 26 diputados que no fueron a la cita aquella vez en el Congreso. En el caso de financiamiento universitario, 18 que no fueron. Entonces, a partir de ahí el número puede llegar a cambiar. Si yo mal no recuerdo, se terminaron aprobando incluso con 2 tercios. Sí, pero te puede cambiar, digo, con el tema de los ausentes. Si los ausentes, si vos tenés 26 ausentes, sí, okay, de los cuales hay una amplia mayoría, por ejemplo, que vota favorablemente vota en contra de la ley, puede cambiar la cuestión a favor del gobierno. Parece improbable. ¿Y el tema ATN? El tema ATN, a ver, ya el Senado de por sí es olvídate del Senado, lugar muy adverso para el gobierno. Sí, solamente diputados hay que mirar. Porque bueno, el Senado, los tres proyectos en el Senado te van a rechazar el veto. Capítulo 1 de ATN va a ser el Senado. Digo, esta semana no vamos a tener actividad en diputados respecto a ATN. Después seguramente va a terminar yendo el tema ATN a diputados y ahí me parece que puede ser más manejable para el gobierno. Pero financiamiento universitario y emergencia pediátrica, prácticamente número opuesto. Yo creo que en el contexto actual el gobierno está bastante complicado, incluso con el tema ATN también, a menos que en el camino nos encontremos con un acercamiento importante con los gobernadores, que es lo que viene tratando de llevar adelante Lisandro Catalán, especialmente desde el gobierno vienen planteando que si está Lisandro Catalán o la idea de que Lisandro Catalán empiece a tener más injerencia en las negociaciones, fue precisamente para eso, para tratar de mejorar el vínculo, cuanto menos con los gobernadores que hasta hace poco tiempo eran dialoguistas y que le pueden dar votos claves en el Congreso de la Nación. La verdad, pensar que los gobernadores vayan a cambiar la postura respecto a una ley como ATN, que ellos mismos son las que la pidieron y la que llevaron adelante, a mí me parece raro. Sí. Porque ahí, en ese caso, fueron los 23 gobernadores, más Jorge Macri, jefe de gobierno, los que se habían sentado y habían sacado ese proyecto de ley. En el medio de todo esto,
un tema importante, la calle, qué va a pasar en la calle con lo social. Porque este miércoles hay una marcha convocada, además de la marcha de jubilados habitual, está la marcha universitaria convocada al Congreso de la Nación y da la sensación de que va a ser una marcha multitudinaria, o es lo que se viene viendo un poquito en redes sociales. A la vez, hoy también en el Congreso miran atentos lo que sea el discurso del presupuesto de Javier Milei. Recordemos que el Congreso lleva 2 años sin aprobar los presupuestos del Ejecutivo. Ya en los últimos días se sabía que no iba a terminar yendo a la cumbre de Vox, la cumbre de Patriots, esta especie de espacio, Darío lo conoce bien, de derecha que tiene como principal referente a Santiago Abascal, el líder de Vox. Hubo una introducción de Abascal precisamente a la charla y después Javier Milei saludó en lo que fue la única declaración importante que hizo en los últimos días, durante el fin de semana. Tenemos para escuchar lo que decía Milei ahí en el acto de Vox, porque lo que plantea es que se quedó acá porque quiere defender la gestión. Muchísimas gracias a cada uno de los que están en ese hermoso estadio, en ese lugar. Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión, pero sin lugar a dudas, cuando sea posible nos volveremos a ver, ya sea en España, en Argentina o en cualquier parte del mundo, porque la causa de la libertad es de todos y la izquierda y estos terroristas asesinos nos la van a sacar. O sea, las ideas de la libertad son las correctas y van a triunfar. Muchísimas gracias, Santiago querido, y un abrazo gigante a cada uno de ustedes. ¡Viva la libertad, carajo! Una exposición de 1 minuto, de alguna manera, porque él es una suerte de vivo, hace ahí con Abascal, un intercambio breve. A lo que voy es, una semana después de las elecciones, la verdad que si alguien pensaba que Milei iba a hacer un giro discursivo, por lo menos acá no se nota. Igual no pudo ir a España, está bien haberse quedado. Exactamente, no fue a España, eso fue un cambio en la agenda y una decisión que ha tomado él que también me parece buena. Ahora, a lo que voy es, se sigue rodeando de la misma gente en el sentido de estos grupos que trabajan o con los que comparte ideas en el plano internacional, sobre todo. El discurso es prácticamente el mismo de siempre, esta idea de defender la gestión con uñas y dientes, apuntar bien duro contra la izquierda. Es un Milei exactamente igual. Si alguien esperaba que haya un cambio, un giro en lo discursivo, la verdad que por lo menos en el plano internacional, en este tipo de actos, y también con lo que vimos durante toda la semana, es un Milei que mantiene la misma esencia, que más allá de los cambios que puede haber habido a nivel interno, a nivel de gestión o lo que el gobierno está planteando como un cambio en la gestión del día a día, Milei sigue siendo el mismo y por eso me parece que hoy también cuando escuchemos el mensaje del presupuesto, si bien no va a ser en estos términos, vamos a escuchar más o menos lo mismo que veníamos escuchando porque Milei piensa que el camino es por acá. Digo, no va a haber un cambio en cuanto a lo que tiene que ver con la matriz discursiva, con lo que el presidente piensa de cuál es la solución o por dónde tiene que ir el país para salir adelante, básicamente. Así que acá en Vox planteando esta idea de defender la gestión con uñas y dientes. Tarde, después de las 10 de la noche, vieron cómo es Argentina, la CNB publicó una resolución con una limitación a la compra de dólares financieros para los brokers. Esto no impacta sobre ningún ciudadano común, sino sobre las cuentas de los brokers. ¿Qué estaba pasando? Vieron que la semana pasada empezó a bajar la tasa de interés. Claro. Cauciones con una tasa, una TNA anual en torno al 35% de TNA. Lo que se empezó a ver es que había muchos brokers que estaban haciendo un rulo. Es tomar pesos, caución tomadora, o sea, endeudarse en pesos y con esos pesos, con sus cuentas propias, ir y comprar dólar MEP y dólar contado con liquidación. Es algo que había una resolución y cuando se levanta el cepo no había quedado claro en qué había quedado esa resolución. No se permitía antes hacer esto. Apalancarte en pesos, tomar cauciones y con esos pesos ir y comprar dólares financieros. Bueno, esto no había quedado claro, había quedado un gris cuando sale el cepo y el viernes a la noche termina quedando claro. Y esto, repito, esto afecta a las cuentas propias de los brokers. Es una medida bastante fina que no va a afectar a ningún ciudadano de pie, ningún inversor. Simplemente a las cuentas de los brokers. A mí siempre me llamó la atención qué ojo tienen para los negocios, ¿no? Es decir, saben el momento en que hay que endeudarse en pesos para comprar dólares. ¿Cómo decir? Che, qué bárbaro, ¿no? O sea, no pierden nunca.
Totalmente, sí. Hay gente que está todo el día mirando el mercado A y... mí Te genera qué sé duda, yo, alguna duda. algunas cosas me suenan raras. Más que mirando el mercado me suena bastante raro. Sí. Pero bueno, son resoluciones explicativas, porque además viste que salió en realidad la resolución estaba, como vos decís. Exacto. Una resolución Que explicativa. detalló. Sí. Porque en algún momento yo estaba leyendo ahí casi un 9% ganaste, prácticamente. Sí, con este rulo, Sí. totalmente. Por eso digo, ¿qué ojo tienen para los negocios? ¿Saben? Súper especulativo. No, pero más allá de eso, es parte del mercado. Lo especulativo es parte del mercado, está bien. Pero no, es como que nunca te equivocás. No es que tomás deuda en pesos. Sí, para invertir, tomar riesgo. No, olvídate, vamos al negocio especulativo financiero que es completamente lícito. No tenés por qué endeudarte para poner una fábrica. Es parte del negocio financiero. Pero digo, nunca es que vos te endeudás en pesos y perdiste. El tema sería un manejo de información sensible. Bueno, esto es a lo que voy. También. Esto es a lo que voy. Asimetría de información. Es eso. Eso, y además, en la medida que vos te endeudes en pesos para demandar otro bien, ese bien también va a empezar a subir cada vez más. Claro. Entonces, alguno va a quedar dado vuelta y otro va a ser una enorme ganancia en muy poco tiempo. Exacto, y la CNB es la que se tiene que encargar de poner regulaciones para Y de garantizar. estar mirando lo que está pasando en el mercado. Digo, es todo válido hasta que empezás a hacer negocios raros, ¿no? Es importante lo que decís, que fue una aclaración porque esto ya estaba Claro, y había estaba. quedado un gris. Muchos brokers decían que no entendían desde la salida del cepo si se podía hacer o no. Esto no Sí. se podía hacer. Y bueno, finalmente es una aclaración de recordar que no se puede. Pero está bien lo que dice Lara. Vos, inversor No te cambia nada. individual, no sos una LIC, no te cambia nada. Es solo para las cuentas propias de los brokers. Vos querés caucionarte, tomar una caución y con eso comprar billete, hacelo. Exactamente. El tema es en el camino cuánta plata se movió en estos días. Claro, notaron Por que los este últimos mecanismo. días de la semana pasada hubo muchas de estas operaciones. Por Y eso sí, te digo. aparte jamás van a perder, olvídate.